De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactaron en un 2020. Hola, buen día. Bueno, hoy es martes y lo que hoy diga, muchas cosas puede sonar bastante agresivo o quizás no políticamente correcto, pero no a la luz de, obviamente, de lo que está pasando desde el domingo en Venezuela. Pero la verdad es que me asombró muchísimo y me está asombrando mucho el tema de una cierta glorificación de la anterior democracia de Venezuela. Sobre todo, ayer Diego Sheinman dio el ejemplo del psicólogo Lacan, que no quiso venir a la Argentina en la década del 80 y que se llegó a Venezuela, a Caracas, específicamente Caracas, precisamente porque la Argentina no tenía, o sea, los principios democráticos que él consideraba. Cuando terminó toda la locución, dijo que Venezuela era un faro de la democracia, un faro de los libres pensadores y de la cultura. Yo voy a hablar de dos cosas. Primero me voy a remitir a la historia con respecto a principios del siglo pasado, cuando nosotros, digamos, con Luis María Drago en el gobierno de Roca, sale en defensa de Venezuela porque potencias extranjeras como el Reino Unido o Alemania o Italia intentaban invadirlo para establecer nuevamente otro tema de colonialismo y proteccionismo, porque Venezuela estaba con una deuda externa muy grande. Y Estados Unidos, aun cuando hacía prevalecer la doctrina Monroe, que era realmente que no había que utilizar ese tipo, o sea, cualquier potencia extranjera europea no podía entrar nuevamente en un sistema colonial en América. Pero bueno, parecía que, digamos, en esta doble vara de Estados Unidos, obviamente se llamaba silencio con el tema, y entonces Luis María Drago sale con su doctrina que obviamente lo salva a Venezuela de ser claramente embargada y ocupada, porque ese era el proyecto de estas potencias extranjeras. No me voy tan atrás en la historia, porque a veces todos sabemos vivir del pasado no es bueno, pero también ese pasado es bueno para estudiarnos a nosotros como ciudadanos y como seres humanos. Creo yo que se ha hablado mucho del tema, que ningún país llega a ciertas cosas porque sí. Es un camino que va haciendo, quizás en muchos casos, de errores y equivocaciones. La Venezuela que yo conocí previa a Chávez era una Venezuela multimillonaria, se podría decir, netamente petrolera, donde los ciudadanos eran personas que en cierta forma vivían en una irrealidad, con un mundo, y sobre todo el tema de Caracas, un poco a espaldas, tanto la clase media como la clase alta. La clase alta realmente vivía en una euforia de dinero que sorprendía a los argentinos que visitábamos ahí, que en definitiva estábamos en un tema mucho más austero de vida y de conceptos de vida, no porque realmente no tuviéramos las mismas riquezas que tenía Venezuela, sino porque Venezuela miraba a Estados Unidos como su gran benefactor, porque obviamente le vendía petróleo. He presenciado momentos en que de una sublime banalidad en la sociedad venezolana, que en definitiva quizás lo llevaron al mismo error que nos llevaron a nosotros, porque también vivíamos en esa sublime banalidad. Cuando había un problema, directamente golpeábamos la puerta de los cuarteles, y que lo digo haciéndome cargo, porque creo que todos los que hoy
se ensalzan por una democracia y que, por supuesto hablo de los de mi generación, y que en realidad piensan o dicen, la realidad es que lucharon por esa democracia y todo lo demás, quizás cometen o incurren en el mismo error que incurríamos nosotros. Porque en definitiva, cuando no les gustaba algo, golpeábamos la puerta de los cuarteles, aun cuando estuviéramos realmente muy mal. Y no estoy diciendo que lo que vino después no fue realmente una dictadura, sí lo fue. Pero a veces los pueblos no entendemos el proceso y las generaciones no lo entienden hasta que realmente se están pegando con la pared, y con una pared muy dura. Es difícil crecer en un mundo y en un país con tanta riqueza como sucede con Venezuela, y yo hago la comparativa de cómo sucedió y sucede con la Argentina. Es muy difícil mirar para adentro y mirarse en el interior cuando en definitiva la riqueza fluye de una forma estruendosa. Hoy nuestros hermanos venezolanos sufren realmente lo que muchos han sufrido en las dictaduras y en las distintas dictaduras que hubo en América Latina. No son solo ellos, también está Nicaragua, también está la misma Cuba, que es en realidad el autor intelectual del movimiento venezolano y de las actitudes venezolanas. Porque en definitiva, Cuba encontró en Venezuela a ese hermano protector cuando obviamente la Unión Soviética se disolvió, pero obviamente le sacó la mano económica, pero no le sacó la mano de estrategia global o de estrategias con tácticas militares. Entonces, yo creo que a veces por lo menos en mi caso, pienso el tema de cómo se crece cuando hay tanto dinero. Y eso en parte quizás la sociedad venezolana, la de Caracas sobre todo, porque en definitiva la pobreza seguía estando ahí atrás, en las villas, seguía estando en los pueblos que no estaban tan avanzados. Eso sí, obviamente los autos, ni hablemos, eran prácticamente todos autos americanos. Las formas de vida, y había un tema que yo tengo que decir que en ese sentido el argentino era más austero. Y esa austeridad provenía también de una gran educación que tenía el argentino. Y eso quizás nos ayudó, no lo sé, pero la mirada que yo tuve en ese momento fue una mirada de sorpresa. Venezuela ha dado una enorme cantidad de Misses internacionales, Miss Mundo internacionales, y así se querían parecer las mujeres en ese momento. Quizás puede parecer una crítica. Bueno, en ese momento yo creo que se vivía una enorme superficialidad. Y eso fue lo que fue llevando a que un Chávez ganara realmente consenso en la gente más pobre. Porque esa gente era muy pobre, extremadamente pobre. Y solamente gozaba de esa libertad económica pocos, muy pocos. Por supuesto, nada justifica esto de lo que está pasando en este momento. Y que obviamente yo me hago esta pregunta porque en definitiva creo que Venezuela está viviendo una migración que es infernal y que además no se le dejó votar y que no se le dejó participar. Porque yo creo que aquellas personas que han emigrado sí realmente han visto en carne propia el tema de lo que es el sacrificio. No creo que sean masoquistas que decidieron abandonar su familia y sus amigos para empezar de nuevo en muchas cosas, de cero en muchos momentos, como lo hemos visto y lo vemos acá en la Argentina. Pero también me hago esta pregunta. Cuando nuestros abuelos y nuestros bisabuelos llegaron a la Argentina, no pensaron en mantener
su documento del país de origen. Y lo digo porque realmente sé que muchos que hoy sacaron, o hace tiempo sacaron el pasaporte, tanto italiano como español, son los nietos o los hijos de aquellos que decidieron llegar a la Argentina para darle a la Argentina lo que realmente hoy es, digamos. Y estaban sumamente agradecidos y realmente no pensaban en volver, o quizás, bueno, hoy se les hace más fácil volver porque en definitiva hay aviones y demás, y en ese momento era todo muy, muy poco evolucionado y además los pasajes eran muy caros. Pero lo digo porque me sorprendió hoy a la mañana ver que hay gente que hace 10 años que está en la Argentina y que no tiene el pasaporte argentino. Sigue teniendo el pasaporte venezolano. Es cierto, es parte de su identidad y tienen todo el derecho del mundo a tenerlo y demás. Pero yo voy a dar un ejemplo propio, creo que de los dos lados. Mi suegro, austríaco, él llegó a la Argentina a los 3 años, con su padre muerto en la guerra, y él se hizo argentino, perdiendo la posibilidad de volver a tener o de volver a sacar un pasaporte que fuera austríaco. Consideraba que la Argentina le había dado mucho, le había dado todo lo que él era, su título universitario, su situación económica y demás. Lo mismo digo con respecto a mi abuelo, un español que vino a principios del siglo pasado, bajando de un pueblo, era el Segundón, de un pueblo que hoy es paradigmáticamente y paradójicamente, mejor dicho, no paradigmáticamente, sino paradójicamente, un lugar de trekking y de turismo, y que realmente está en el top de lo que es, con su parador y demás, para la gente y para los españoles. Era él, junto con su familia, él era el segundón, eran los dueños del pueblo. De un pueblo que era un paso de vacas, hay que reconocerlo, o sea, hoy todo se mira con una pátina de grandeza y de marketing para el Instagram que cambia la óptica de las cosas. En ese caso, mi abuelo no se hizo, nunca pretendió tener el pasaporte español, como no lo pretendieron ni mi madre ni mis tíos. Entonces, yo creo que doy el ejemplo quizás porque me duele un poco ver que nosotros a veces en Argentina somos un poco demasiado generosos con nuestra gente. Y no solamente con esta gente, sino con todos aquellos que han querido pisar el suelo argentino. Con esto no estoy hablando que justifique absolutamente lo que está pasando en Venezuela. Con esto no estoy yendo en contra de asilar a venezolanos, porque en definitiva ellos pertenecen a generaciones, en algunos casos chicos muy jóvenes, que no han visto esa gloria dispar que tenía Venezuela. Esa gloria no solo dispar, sino también banal, que vivía Venezuela en esa época, en los 80. Pero sí le tengo que decir a Diego Sheikman que esa Venezuela, que es la misma que yo conocí, no era un faro de cultura. Era un faro de mucho dinero, de mucho movimiento económico, sobre todo por el petróleo, que era su monocultivo en ese momento. Aunque se piense que sí, realmente las sabanas venezolanas podrían generar absolutamente toda la misma riqueza que hoy que la Argentina ha dado, pero no es así. Se vivía un mundo que realmente era de bastante despilfarro. Tengo noticias de que en esa época muchos de ellos estudiaban en Estados Unidos e iban con sus propios autos, y lo mismo sucedía con sus choferes, y ni hablemos de los cuartos que pedían en los distintos campus universitarios.
No quiero con esto hacer una crítica profunda a esos venezolanos que vivieron de esa manera, pero sí realmente entender, de la misma forma que nosotros en esa época de las vacas gordas se viajaba con los torinos, con los autos, o con las mismas vacas en el barco, no nos dimos cuenta de que había un enorme país y un enorme país a cuidar. Y ese enorme país a cuidar, a veces los pueblos no nos damos cuenta que lo vamos perdiendo. Y lo vamos perdiendo, y este siglo es un siglo que va marcando muchos gobiernos y mucho autoritarismo. Cuando yo dije eso, mucha gente se rasgó las vestiduras y dijo, no, eso no va a pasar. Y la verdad es que está pasando. Y está pasando disfrazados de democracias. Entonces, la verdad es que a veces ver el pasado nos llama a la reflexión sobre cómo encarar este futuro. Nosotros en América todavía tenemos la enorme suerte de tener poca población. Y eso definitivamente nos ayuda para entender que esa riqueza sí se puede distribuir y sí se puede generosamente compartir con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Como la Argentina, cuando pasó momentos difíciles con nuestra dictadura, Venezuela los asiló. O sea que yo no estoy planteándome darle la razón a Maduro, ni tampoco estoy planteando darle la razón a muchos de los argentinos que hoy están hablando de dejar que el pueblo se haya expresado, cuando en definitiva no sufren esa dictadura. Y no la sufrieron tampoco en la época que la sufrimos nosotros y que la sufrió mucha gente, como tampoco sufrieron el terrorismo de nuestra época. Entonces yo me pregunto a veces que cuando se quiere sacar una tajada política, una tajada y un beneficio, decididamente lo que llama es a la reflexión. A veces los pueblos se nos dificulta, y sobre todo a pueblos como Venezuela, como Argentina, crecer en la riqueza para todos, porque hoy estamos creciendo con un dolor muy fuerte. Hemos dicho, bueno, que no íbamos a seguir pensando que nos regalaban cosas cuando en definitiva nos estaban robando el doble, el triple o 100 veces más. Y cuando había gente o chicos, chiquitos, que comían de la basura, que jamás iban a poder viajar en avión, pero muchos se jactaban de la aerolínea de bandera. Entonces, esto es una simple reflexión que tengo de a veces cómo llegamos los pueblos a situaciones que jamás hubiéramos deseado. Bueno, muchas gracias. Chao.